Tras las murallas relucientes del palacio de Topkapi, donde la historia oficial celebra los lujos, los banquetes y la expansión de un imperio, se esconde una verdad atroz. Una que no fue un error ni un desliz, sino un sistema cuidadosamente orquestado durante más de 400 años. Un engranaje de poder sostenido por cuerpos de niños. Niños cristianos. Niños que no eligieron servir. Niños que, una vez cruzado el umbral del palacio, dejaron de ser considerados humanos. Esta es la historia de uno de ellos. Esta es la historia de Alexei. Antes de entrar en los corredores de piedra y mármol del Topkapi, en las cámaras perfumadas que enmascaraban el horror, quiero que te detengas un segundo y pienses: ¿qué harías si hoy alguien tocara tu puerta, tomara a tu hermano, primo o hijo de 12 años y lo convirtiera en un objeto del poder? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque esta historia no es una anécdota del pasado, es un reflejo. Y si quieres más relatos como este, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Lo que estás a punto de escuchar ha sido silenciado por siglos. Alexei tenía apenas 12 años cuando su aldea, perdida entre las montañas búlgaras, fue rodeada por un grupo de soldados del Imperio Otomano. No buscaban rebelión ni riquezas. Habían venido a recolectar, a cosechar carne joven. El sistema del Devshirme, también conocido como el tributo de sangre, obligaba a las comunidades cristianas a entregar cada ciertos años a sus hijos varones más sanos e inteligentes al servicio del sultán. Era una orden imperial, inapelable. Esa mañana Alexei dormía acurrucado junto a su madre. Despertó con gritos. No entendía. En minutos fue arrastrado, atado de manos, puesto en una fila con otros niños. Su madre, descalza, lloraba y suplicaba. Un golpe la hizo caer. Nadie se detuvo. Nadie escuchó. Alexei dejó de ser un niño. Era ahora propiedad. El camino hasta Estambul fue una marcha helada. Algunos niños murieron antes de llegar. Otros enloquecieron. A ninguno se le permitía hablar. Quien lloraba era golpeado. En las noches dormían sobre tierra húmeda, atados por los tobillos, como ganado. Al llegar, los llevaron a un centro de conversión. Lo primero en caer fue la fe. A la fuerza memorizaron versos del Corán. Debían renegar públicamente del cristianismo. A los que se resistían se les golpeaba. Algunos eran encerrados días sin comida. Alexei tardó una semana en entender que ya no se llamaba Alexei. Ahora era Abdullah. Un nombre nuevo, una fe nueva, una vida fabricada. Luego llegó la selección. En una sala sombría, funcionarios otomanos inspeccionaban uno por uno a los niños. Los fuertes eran enviados a escuelas militares. Los hermosos al palacio. Abdullah fue escogido. El niño a su lado le susurró antes de ser separado: mejor que te maten. Nadie vuelve de allí. Topkapi no era solo un palacio. Era un mundo cerrado, diseñado para controlar hasta el suspiro. Paredes de azulejos brillantes, fuentes de agua perfumada, mármol pulido. Pero bajo esa máscara de belleza se escondía una maquinaria despiadada. Los niños del harén no eran solo sirvientes, eran posesiones. Algunos eran castrados, total o parcialmente. A otros se les negaba toda intimidad, todo futuro. Abdullah fue llevado a la sala blanca, una sala sin ventanas. Hombres de túnicas blancas, cuchillas esterilizadas en agua hervida. No gritó. Su voz se quebró antes de salir. Durante semanas no caminó. Otros niños mutilados lo cuidaron. Uno de ellos, el mayor, murmuraba: el sultán no parpadea, no siente. Pasaron los meses. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a servir té sin sonar la taza, a leer los gestos del sultán sin mirarlo a los ojos. Aprendió a ser invisible.
Su cuerpo mutilado fue obligado a bailar, a recitar poesía, a cantar. Se convirtió en adorno, en sombra útil, una pieza del engranaje. En las madrugadas, soñaba. En susurros, aún pronunciaba el nombre de su madre. Pero ese nombre también estaba prohibido. Un día, uno de los superiores lo llamó. Tenía una nueva tarea. No era servir, era castigar. Otro niño había hablado sin permiso. Lo obligaron a golpearlo con una vara. «Hazlo tú», le dijeron, «o te lo harán a ti». Y lo hizo. 3 golpes. Con cada uno algo dentro de él se rompía. No por el otro, por la aceptación, por la mirada satisfecha de los eunucos, por saber que ya no había marcha atrás. Fue en ese momento que Abdullah entendió el verdadero propósito del sistema: convertir a las víctimas en vigilantes. Fragmentar. Que cada niño tuviera algo que ocultar, que perder. Así nunca se rebelarían. Pero algo en él no murió. El recuerdo, la chispa, el deseo de recordar. Fue entonces cuando conoció a Miran, un niño nuevo del norte de Albania, silencioso, temeroso, con ojos que no habían sido apagados aún. Abdullah lo protegió, le dejó comida, le enseñó a fingir y comenzó a planear, a recolectar información, a memorizar rutas, a copiar nombres, a crear un registro, una memoria subterránea. Descendía por las noches a los túneles del palacio. Allí escondía pergaminos. Registraba nombres, aldeas, fechas, historias. Formaron una red. Los niños compartían sus lenguas, sus canciones, sus nombres verdaderos. Era una rebelión, no con espadas, con papel, con memoria, hasta que uno desapareció. Miquel. Nadie volvió a verlo. Los demás temieron, lo culparon a él, pero esa noche encontró una nota. «Si desaparezco, no nos olvides». Entendió que recordar no era suficiente. Tenía que actuar. El visir lo utilizaba como informante. Abdullah lo manipuló. Le dio información dosificada. Gotas de verdad. Subió de rango. Lo llevaron ante el sultán. No habló. Sirvió té. Tocó el laúd. Fue aceptado. Se convirtió en sombra de confianza. Y entonces hizo lo impensado. Escondió un documento en los archivos oficiales, con denuncias disfrazadas, con lenguaje cifrado, que alguien más leería. Y alguien lo hizo. El visir fue removido. Miran fue salvado. Él fue interrogado, pero no ejecutado. Lo enviaron a la Torre del Eco, donde iban los olvidados. Allí, en la oscuridad, sin ver el sol, sin oír una voz, sin saber la hora, mantuvo viva su chispa. Repetía su nombre: Alexei, Alexei, Alexei. Hasta que un día la puerta se abrió. Una figura encapuchada lo sacó. Le dio una dirección. Le dijo: «Eres peligroso. Alguien te leyó. No pueden matarte sin dejar rastro». Y escapó. En una casa humilde a orillas del Cuerno de Oro, lo acogió un anciano. No preguntó, solo le ofreció tinta y papel. Y escribió. Todo: los túneles, los nombres, las lágrimas, la vara, la sala blanca, su historia. Años después, ese manuscrito cruzó fronteras. Fue copiado por un monje, traducido al francés, leído por historiadores, transformado en documental, en obra de teatro, en grafiti en las calles de Sofía. Pero en Estambul, en el Topkapi, nada. Ni placa, ni nombre, ni museo. Solo mármol, solo incienso, solo silencio. Y sin embargo, la voz de Alexei aún vive. En cada niño que corre libre, en cada palabra que desafía el olvido, en cada memoria que se niega a morir. Porque no se necesita una espada para resistir. Basta con recordar.